romanos. O sea, es una historia larga para ese continente. Estos colonizadores que remodelaron la región sin tener en cuenta las tradiciones, o sea, abusaron, como lo que hicieron los españoles aquí en América Latina. ¿Qué hicieron hace 600 años? Se llevaron nuestros tesoros, violaron a nuestras mujeres, mataron a nuestros hombres, niños, y para acabarla de joder, como dicen en México, nos pusieron una pistola y nos metieron un dios a la fuerza. Ah, y al pueblo mexicano le pusieron una virgen. Colonizadores que remodelaron la región sin tener en cuenta las tradiciones y las relaciones sociales locales. Un continente donde muchos países han tenido que enfrentarse, aparte a la pobreza, el hambre y el cataclismo naturales, a guerras sangrientas que continúan hasta la época y conflictos internos que en muchos casos perduran hasta hoy del día. África sería decía alguien, África, cuando alguien pidió a Dios que los ayudara, por ejemplo, Sierra Leona, otra persona le dio una respuesta y le dijo, ay hijo, ¿qué tan informado está si Dios ya se olvidó de este continente hace mucho tiempo atrás? Esto ha durado hasta el día de hoy, mientras que en otros ha dejado profundas heridas o ha provocado consecuencias irrevocables para la sociedad africana. Tradicionalmente, las riquezas naturales del continente negro han atraído a las naciones más poderosas, sobre todo países occidentales, que han visto en la influencia en la región un componente clave en la lucha por la influencia en el mundo, o sea, el nuevo orden mundial. Eso es lo que ha ocurrido. Uno de esos países, adivina quién es, y está al norte de México, es Estados Unidos, que tras el colapso de la Unión Soviética, intensificó los esfuerzos para fortalecer su presencia en África. ¿Y cómo lo hizo? Creando guerras. ¿Quiénes están haciendo dinero? Las corporaciones de petróleo y las corporaciones que producen armas. Los que dar su atención fueron su desintegró, hubo celebración. Vamos a empezar por el primer país, la catástrofe de Libia. Vamos a comenzar. Siempre le he dicho a ustedes que cada vez que Estados Unidos deja destrucción ahí,
y el país se hizo como el sur. En los 2000, el siglo XXI, vino la guerra de Irak. Bueno, esta no la dividieron, no, estas salieron. Y como decía un amigo de Guanimi, centros comerciales, estuvimos desembarcando vehículos militares por más de 2 años en Kuwait antes de entrar a Irak. Y dejamos billones de dólares en armamento, aviones, tanques, vehículos. Y una vez que abandonamos Irak, los enemigos de Estados Unidos tomaron ese equipo y ahora eso están usando para masacrar a su propio pueblo. Ok, a ver, hablemos de Libia. Y ahí me vas a entender por qué todo lo que Estados Unidos toca se le voltea o lo hace peor. Uno de los casos más emblemáticos de la expansión de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, que por cierto, OTAN fue creada para supuestamente controlar a Rusia. Y sus aliados de la OTAN en África es el de Libia, país que sigue sufriendo las consecuencias del apoyo estadounidense a la democracia. Y aquí viene la pregunta para ti. ¿Cuántos años de democracia tiene Estados Unidos? ¿Qué? ¿176 años? Es un bebé. ¿Cómo te atreves o cómo Estados Unidos se atreve de imponerle una democracia, por ejemplo, a Irak, que es una civilización de más de 2000 años de antigüedad? Alguien me dijo, Marco, pero ellos se matan como perros y gatos. Hey, déjalo, ese es el problema de ellos. ¿Qué hizo con el país árabe? Estados Unidos, junto con la comunidad internacional, está comprometido con el pueblo libio. Ustedes han ganado la revolución, decía el presidente Barack Obama. Y esto fue unos meses después, el 20 de octubre, en respuesta a las noticias sobre la muerte del coronel Muammar Gaddafi. Miren lo irónico. El gobierno de Estados Unidos puso a Gaddafi en el poder. Y 40 años más tarde, lo acusaban de ser un dictador. Lo acusaban de que estaba oprimiendo al pueblo. ¿Y sabe por qué hacían eso? Porque ya Gaddafi ya no les estaba dando lo que ellos querían, que eran los recursos que Libia tenía. Ya no se los quería entregar. Y por eso lo acusaron de dictador. Por eso hicieron una revuelta para derrocarlo de su cargo. Los países occidentales optaron por hacer oídos sordos a los numerosos testimonios que representaba Rusia TV, al público día tras día y a las opiniones de aquellos expertos que advertían que apostar por la oposición era un error. ¿Se acuerda de ISIS?
¿Saben quién les dio armas? Estados Unidos. Nosotros, y tú, pueblo americano, nosotros como pueblo americano, somos responsables de lo que ISIS está haciendo en Medio Oriente. Sí, somos responsables, porque nosotros le dimos el permiso al Congreso para que mandaran armas y armaran a esos asesinos. Y eso lo vas a llevar tú en la conciencia, de que ellos están matando mujeres y niños y ancianos sin importarles un bledo. En el caso de Libia, George Kenney, un diplomático norteamericano retirado, advirtió en marzo del 2011 en declaraciones a Rusia TV que una intervención militar extranjera en Libia desembocaría en un conflicto de larga duración y en el consiguiente auge del terrorismo. La actividad de la OTAN en Libia provocará aún más agitación a nivel mundial. Y como dice, esa era la opinión de él. Y él mismo decía, lo mismo que ocurrió en Irak y Afganistán. Buenos días, sobrino, ¿cómo amaneció? Vas a saludar. Hey, say hi to... It's going to be a shout out from Brian, my sobrino. Say something to the public. What's up? All right. Say good morning. My name is Brian. I'm studying. What grade are you studying? What's your name? Brian Brian what? Benitez, How old are you? 12. What is studying? New Designs Charter School. Right. Any message to the public? Work hard and don't give up. That's my son, my nephew Brian. He's 12 years old. 12 años, Brian. Y mire, este diplomático pronosticó que iba a pasar lo mismo que en Irak y Afganistán. Y él dijo, la oposición libia no será capaz de crear un nuevo gobierno estable tras derrocar al enemigo. Los rebeldes deberán afrontar las consecuencias o las contradicciones internas. El embajador de Rusia ante la OTAN, Dmitry Rogozin, en medio del conflicto libio, dijo, las intervenciones otanianas, la política y la militar en la primavera árabe podría tener un resultado, un caliente verano árabe, con todas las circunstancias que de ello se derivan para los demás estados de la región. Y volvió a insistir Rogozin a finales del 2011. Adrian Salbuchi, que es un periodista investigador, dijo en una declaración a Rusia TV, y esto lo dijo en el 2011, en julio, Estados Unidos y sus aliados promueven las guerras civiles en países foráneos por la simple razón de que en su ignorancia total están tratando de cambiar regímenes, gran parte de los cuales ni siquiera entienden. Déjame explicarte este punto de lo que dice este periodista Adrian Salbuchi. Estados Unidos, dice, y sus aliados promueven. Hay una película que se llama White Sand, o sea, arena blanca. Búscala y mírala. Y hay una parte que dice un agente de la CIA, nuestro trabajo como agentes de la Central de Inteligencia CIA es desestabilizar gobiernos que no estén con nosotros. Como dijo George Bush después de los atentados de las Torres Gemelas. Si no estás con nosotros, eres enemigo de nosotros.